Buenos días, soy el doctor Raúl Iván Muñoz Izaguirre. Estoy a cargo del área COVID de reconversión del Hospital General de Cancún. Vamos a tratar los lineamientos para el aislamiento de pacientes hospitalizados en el contexto de la pandemia COVID-19. Esto con el fin de determinar qué paciente requiere aislamiento y qué paciente al término del mismo ya podemos tenerlo en un área no COVID y ofrecerle pues algo más al paciente. Entonces, las recomendaciones actuales, o al menos de las que voy a hablar, están extraídas por completo de las guías de la CDC, por sus siglas en inglés. En México como tal no existe en la actualidad todavía una guía que nos hable de los criterios de aislamiento y término del mismo. Sin embargo, la guía que publicó recientemente la Secretaría de Salud es muy parecida a esta guía de CDC, entonces con base a esto, pues decidimos guiarnos en las mismas. La última actualización de la que voy a hablar fue a partir del 2 de junio del año en curso. Entonces, las indicaciones como tal directas para aislar a un paciente con enfermedad COVID-19 pues de entrada va a ser solamente pacientes moderados o graves. El paciente leve teóricamente no debería de hospitalizarse a menos que tuviera algo más que no fuera COVID y requiera hospitalización. Pero para el caso como tal de neumonía por COVID, una enfermedad COVID-19 moderada grave, vamos a tener que el paciente debe de tener una prueba positiva para SARS-CoV-2, ya sea una PCR o un antígeno por hisopado nasal. El tiempo, que es lo más importante, deben de ser de menos de 14 días a partir del inicio de los síntomas, es decir, a partir del primer día que presentó síntomas respiratorios, vamos a empezar a contarlo, y para criterio de aislamiento debe ser menor de 14 días. O que el paciente tenga sospecha de enfermedad de COVID-19, pero no tengamos todavía una prueba confirmatoria para COVID-19 y sin embargo haya alguna sospecha bien fundamentada, como algún estudio de imagen y demás, y de la misma manera que tenga menos de 14 días del inicio de los síntomas. Hay una excepción para estos casos que son los pacientes inmunocomprometidos. Para ellos vamos a tomar como referencia criterio de aislamiento que tenga menos de 20 días desde el inicio de los síntomas. Eh, para los pacientes asintomáticos leves, que teóricamente como tal por enfermedad COVID-19 no requieren hospitalización, pero necesitan otro tipo de atención por otra patología que no es el COVID, pues con ellos el criterio de aislamiento será que tengan menos de 10 días. Es decir, si el paciente ingresa por alguna otra patología descompensada crónica o algo nuevo que requiere hospitalización, pero tiene una prueba de COVID-19 positiva, pues el paciente deberá aislarse, siempre y cuando los síntomas o se cumple el criterio para paciente leve y tenga menos de 10 días. Esas son las indicaciones para aislar al paciente cuando lo vamos recibiendo pues prácticamente por la vía de urgencias. En el paciente que ya está hospitalizado con COVID-19 para las áreas de reconversión van a ser los criterios pues muy parecidos a los de aislamiento. Entonces simplemente va a ser lo opuesto. Para el paciente leve, que es lo que ya hablamos, algún paciente que tenga COVID-19 pero esté hospitalizado por otra situación que no sea el COVID, el criterio del término de aislamiento va a ser que tenga 10 días por lo menos de la prueba positiva de un paciente que cursó asintomático o que los síntomas fueran leves. Es decir, si el paciente no tuvo síntomas de COVID o tuvo síntomas leves, con 10 días de aislamiento es más que suficiente y ya podemos terminar su aislamiento. Para los pacientes que desarrollaron enfermedad moderada o severa, deberán haber pasado 14 días desde el inicio de los síntomas y que hayan transcurrido al menos 24 horas sin fiebre reciente, ¿verdad? Y que la disnea y la tos estén con tendencia hacia la mejoría. Ese va a ser el criterio para término de aislamiento en el paciente que desarrolló enfermedad moderada o grave. Para el paciente inmunosuprimido o inmunocomprometido va a ser igual, pero que sean 20 días de aislamiento y que haya cursado también con infección moderada o severa
De la misma manera, 24 horas sin fiebre y que la tos y la disnea estén con tendencia a la mejoría. Un paciente también que empieza o ingresa como sospechoso al área COVID, ya sea por tomografía o por clínica, y la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 sea negativa, lo ideal es que se repita esa muestra, y si sale negativo es también ya criterio para poder terminar su aislamiento. Ahora también, si ese mismo paciente presenta fiebre, pero ya hay una sobreinfección bacteriana bien identificada, entonces también se puede cumplir el criterio del término del aislamiento para este paciente. Entonces, ¿cómo vamos a definir a los tipos de casos? Pues no ha cambiado mucho. La Secretaría de Salud, así como la CDC y en algunos casos también la ITSA, lo que más cambia es el nivel de saturación. Para un caso leve, el paciente va a tener síntomas de COVID que todos ya conocemos: fiebre, tos, odinofagia, mialgias, cefalea, diarrea. Sin importar la severidad de estos síntomas, no son síntomas graves, siempre y cuando la saturación sea por arriba del 94%. Hay otros estudios que lo toman 93, 92. Podemos dejar un rango de saturación entre 92 y 94% al aire ambiente. Podemos clasificarlo como un paciente con enfermedad leve. El caso moderado, que ya es el que directamente requiere de manejo hospitalario en las áreas de reconversión, va a ser un paciente con COVID-19 y que la saturación sea por abajo del 94% al aire ambiente, que se acompañe además de taquipnea mayor de 30 por minuto, y que los infiltrados en la tomografía sean por lo menos del 50%. Ya con este tipo de situación el paciente ya debe ser hospitalizado, incluso aunque no esté desaturando a menos de 94, pero si la tomografía nos muestra el 50% de daño del parénquima pulmonar, lo más recomendable es aislarlo en el hospital, porque es un paciente que seguramente se va a complicar. El caso grave, pues es obviamente toda la anterior, con más del 50% de infiltrados en la tomografía, pero que ya presenta disfunción orgánica en algún otro nivel y ya datos de falla respiratoria severa, que incluso pueda requerir de ventilación mecánica. Pues por supuesto, tiene que aislarse inmediatamente. Ahora, el paciente inmunocomprometido también, ¿cuál vamos a tomar en cuenta como pacientes inmunocomprometidos? Número 1, el paciente que tenga tratamiento inmunosupresor, ya sea por enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, o pacientes inmunosuprimidos por trasplante. Entonces, estos pacientes automáticamente se consideran inmunosuprimidos, al igual que los pacientes con cáncer que están bajo quimioterapia. Son pacientes que, dado que tienen inmunocompromiso, vamos a determinar los 20 días de inicio de síntomas y 20 días de aislamiento para decidir a qué área se va. Otros pacientes con VIH que no son tratados o que a pesar del tratamiento tienen menos de 200 CD4 con riesgo de oportunistas, también se va a considerar como un paciente inmunosuprimido. Ahora, en cuanto a la diabetes y la enfermedad renal crónica, que todos sabemos que son pacientes con cierto inmunocompromiso, para fines didácticos de esta guía de la CDC no se considera como paciente inmunosuprimido, por lo tanto vamos a tomar en cuenta los días para leve o moderado, 10 días y 15 días respectivamente. Hay también varias situaciones que se tienen que considerar, y número 1 es que si el paciente tiene criterios de aislamiento, no significa que siempre esté en condiciones del egreso hospitalario. Hay ocasiones en las que a lo mejor el paciente ya cumplió su tiempo de aislamiento, pero el paciente todavía necesita de manejo hospitalario. Simplemente esto es para limitar el exceso de aislamiento en el paciente y tratar de mejorar el pronóstico. Otra situación muy importante también en todas las unidades son las tomas de control de seguimiento. No están recomendadas en ningún lugar, ni PCRs, ni antígenos, ni pruebas rápidas para decidir si el paciente ya puede terminar el aislamiento o no.
lo que vamos a tomar en cuenta, y todas las recomendaciones internacionales lo recomiendan, es el número de días a partir del primer día de síntomas, la severidad del cuadro y si el paciente es inmunocompetente o no. Esto es lo que nos va a guiar para decidir si el paciente todavía requiere aislamiento o podemos terminar la fase de aislamiento y pasarlo a un área general dependiendo de la patología del paciente y ofrecerle algo más para, insisto, tratar de modificar el pronóstico. Y bueno, una actualización pequeña para el paciente tanto hospitalizado como ambulatorio. Los casos leves, las recomendaciones son completamente manejo sintomático. No está recomendado, si el paciente no requiere de oxígeno, la utilización de esteroide por todas las implicaciones que esto conlleva. De la misma manera, la anticoagulación, la antiagregación plaquetaria no están recomendadas para el paciente ambulatorio, y sí quiero recalcar que tanto el esteroide como antiagregación o anticoagulación están indicados solo si el paciente ya tiene estos manejos por alguna otra situación que no sea el COVID. Si el paciente está anticoagulado por alguna cardiopatía, pues el tratamiento va a seguir igual, no se va a cambiar. En lo que respecta a la ivermectina y la colchicina, no está recomendado el uso habitual ni para tratamiento ni para profilaxis de COVID-19. En especial de la ivermectina, solamente está indicada si el hospital está llevando protocolos de investigación. Es la única justificación. Si no es así, no está recomendado su uso. Los antibióticos, tampoco están recomendados el uso de antibióticos a menos que tengamos un foco infeccioso bien identificado al cual dirigiremos tratamiento. Y como último, para el paciente ambulatorio, continuar los tratamientos habituales si es que ya toma alguno. Para los manejos hospitalarios, pues obviamente ya son los casos moderados y graves, que son los que ya tienen justificación de manejo hospitalario. Llegar a una saturación meta más del 92% a través de cualquier dispositivo. En este caso, el esteroide sí ya está justificado, si ya requiere de oxígeno medicinal. Está bien demostrado la disminución de la mortalidad y de la estancia hospitalaria. Y el fármaco de elección es la dexametasona, 6 miligramos intravenosos durante 10 días. Si el paciente se puede ir de alta antes de los 10 días, se recomienda que el manejo se lo lleve a su casa y lo termine por 10 días. Después de eso, suspender. Si por algún motivo no contamos con dexametasona, podemos utilizar un equivalente con dosis equivalentes del mismo, que sería prednisona 40 miligramos al día, metilprednisolona 32 miligramos al día e hidrocortisona 160 miligramos al día. Hay que tener en cuenta en el caso del esteroide la glucosa del paciente. Los pacientes diabéticos en ocasiones llegan con estados de descompensación agudo, por lo tanto primero deberíamos controlar el estado de descompensación y después determinar si es posible utilizar el esteroide o no. La tromboprofilaxis está recomendada en dosis tromboprofilácticas con heparina de bajo peso molecular, preferida sobre la heparina no fraccionada, y hasta ahorita no se ha demostrado el beneficio o el cambio del pronóstico si utilizamos dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo dosis tromboprofiláctica.